bendición estar en la casa de nuestro Señor. Es una bendición tremenda, tremenda. Hoy es domingo, es el día del Señor, donde miles y millones de personas se han trasladado de un lugar a otro para ir a buscar del Señor. Unos han ido a pie, otros han cogido una bicicleta, otros han cogido una moto, otros han cogido un carro, otros han cogido un caballo, otros han cogido una canoa, diferentes medios de comunicación para ir a culto. Una vez yo prediqué, yo me acuerdo, la iglesia más rara de mi vida, o más bien el templo y la iglesia más extraña que yo he predicado fue en el Guaviare. Llegué por decir, a la iglesia, era una casita de unos hermanos, una casa en medio de la selva, y era construida en palos y alta. Y yo dije, ¿y esa casa por qué tan alta? Porque le tocaba a uno subir con una escalera para subir al primer piso hasta ahora y abajo nada. Y dije, ¿por qué tan alta? Dice, no, para que el tigre no nos coma. Y yo, ¿y cómo así? ¿Es que aquí viene tigre? Sí, por acá viene tigre, viene no sé quién. Y bueno, llegó la hora del culto. Y los hermanos, y ve, tan raro, pues será un culto con los hermanos. Y me dijo, camine, vamos al templo. El templo, y sabe que era un árbol más grande que esto. El follaje, eso era grandísimo, altísimo, grandísimo. Yo ve, bueno, y estaba la familia. Cuando empiezan a llegar lanchas, unas lanchitas, unas canoas, lanchas, y llegan indígenas de un lado, llegan hermanos de un lado, de otro lado, y la iglesia era debajo del árbol. Y los hermanos venían de fincas de 1 hora, 2 horas en su lanchita, pero era el domingo, el día del Señor. Muchos nos estamos congregando hoy. Démosle gracias al Señor porque hoy hay palabra de Dios, hay palabra para su vida, hay palabra para transformación de su vida, de su alma. Oremos. Padre, yo te pido que hoy tú nos hables, Señor, háblanos a través de tu palabra. Señor, yo te pido que este mensaje llegue a cada corazón necesitado, cada corazón sediento de ti. Habla, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Les invito para que abramos San Mateo capítulo 3, versículo 11. San Mateo 3:11. Voy a predicar un versículo. Dice la palabra del Señor así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. He titulado este mensaje Los 3 bautismos. Los 3 bautismos. ¿Qué significa bautizar? Bautizar en el griego literalmente es sumergir, ¿cierto? Entonces, venga el niño. A ver, les voy a ilustrar qué es sumergir. Entonces, suponiendo esto es agua y él se va a bautizar, el agua está acá. Entonces, sumergir, ¿qué es? Este no se quiere bautizar. Sumergir o zambullir, eso se llama bautizar. Gracias. Hay 2 bautismos. Bautismo de agua, se llama bautismo por aspersión y bautismo por inmersión. La iglesia cristiana bautiza por inmersión, nosotros bautizamos por inmersión. La iglesia católica tradicionalmente bautiza por aspersión. Aspersión es un poquito de agua y nosotros bautizamos por inmersión, ¿cierto? El bautismo nuestro difiere un poco del bautismo tradicional de la iglesia católica. El bautismo católico es de niño, nosotros de adulto o que tenga uso de razón. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo. O sea,
requisito para el bautismo, ¿qué es? Creer. ¿Un niño cree? No cree. Entonces toca esperar que él tenga uso de razón para decir yo creo, ¿cierto? Entonces esa es una diferencia. Y el segundo es la inmersión, ¿cierto? La inmersión. Jesús, ¿dónde fue bautizado? En el río Jordán. La Biblia, cuando habla de los bautismos que había en la época, se bautizaban en ríos, ¿cierto? Entonces por eso se llama inmersión, ¿cierto? Yo he bautizado por aspersión, pero es una en 500 y es válido también en esos casos. ¿Cuáles casos? Una persona que está muriendo, está en un hospital y me llaman para el sacramento del bautismo, porque la persona va a morir. Entonces la familia y el que está ahí me dice: pastor, yo quiero bautizarme, yo no quiero morir sin bautizarme. Entonces le ministro el sacramento del bautismo por aspersión, porque no puedo sacar ese enfermo y llevarlo a un río, porque no se puede, ¿cierto? Por aspersión. Esa es la única, como las excepciones. ¿Es válido ese bautismo por aspersión para ese enfermo? Claro, porque ¿qué es lo que vale ahí? El acto del bautismo, el acto de la obediencia, ¿cierto? El acto de la obediencia, ¿cierto? Y he hecho muy poquitos bautismos de esa manera, pero sí lo he hecho. Pero la mayoría, 99.9 yo creo, han sido por inmersión, como lo ordena la palabra del Señor. Entonces este versículo 1 dice, que dice Juan el Bautista, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. O sea, el bautismo de agua es para arrepentimiento, ¿cierto? El bautismo de agua es porque la persona confesó sus pecados y se arrepintió. Cuando Juan el Bautista bautizaba, el bautismo era así, digamos: pasaba la persona y confesaba su pecado ante la gente. Decía: yo era un adúltero, era un sinvergüenza adúltero, tenía, yo no sé cómo se dice, una moza o una sucursal o la otra, mejor dicho. Tenía otra. Yo era un sinvergüenza y tenía otra, pero conocí al Señor y me he arrepentido del pecado del adulterio. Por eso me voy a bautizar. Otro decía: yo era un drogadicto, me gustaba la marihuana y hacía esto y eso, ¿cierto? Confesaba su pecado. Ese es el bautismo de arrepentimiento. Hay una pregunta, es una pregunta: en el Antiguo Testamento, ¿cuántos bautismos hubo? A ver, los que leen Biblia, ¿cuántos? Ninguno. En el Nuevo Testamento, ¿por qué Juan empezó a bautizar? Si usted lee el Antiguo Testamento, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay 400 años. Último profeta, Malaquías. Primer profeta, Juan el Bautista. ¿Por qué el último profeta? De ahí para atrás nunca hubo bautismos, pero del primer profeta para acá empezó a haber bautismos. Primera pregunta. Segunda pregunta: si el bautismo es para arrepentimiento, ¿por qué Jesús viene a bautizarse? ¿De qué se tenía que arrepentir él? Ahí les dejo para que piensen. ¿Quieren una respuesta? Se las voy a dar. ¿Será que, pregunto nomás, ¿será que es posible un tinto por ahí o una aromática? Es que se me va la voz. Voy a tomar agüita. Es que se me va la voz. Bueno, ¿quieren la respuesta? La ley decía, para el que se iba a hacer prosélito. Prosélito es conversión al judaísmo. El que se quería hacer judío, digamos en este caso, debía circuncidarse. O sea, la señal de la conversión era
la circuncisión y guardar la ley, o sea, guardar el sábado, guardar los días de reposo, luna nueva, todo lo que eran las fiestas judías. Esa es la señal. Pero algunos teólogos, todavía no se ha definido con mucha precisión en qué momento se insertó el bautismo al prosélito. Se empezó a insertar. Algunos dicen que fue en el tiempo de los griegos, del imperio griego. Bueno, de todas maneras no se sabe con seguridad. Lo que sí se sabe es que se empezó a ir colocando como requisito para la conversión de los prosélitos al judaísmo el bautismo. O sea, aparte de la circuncisión, aparte de la ley, entró el bautismo. Pero ¿quién lo empezó a hacer públicamente y después el Señor Jesucristo lo institucionalizó? Fue Juan el Bautista. Juan el Bautista. Entonces, ya hoy nosotros no nos circuncidamos, o sea, el hombre no nos circuncidamos, no hay que guardar las fiestas judías como tal, no hay que ir a sacrificar un cordero para la limpieza de nuestros pecados. Entonces, todo se resume en un solo acto, el acto del bautismo. Entonces se convierte en un sacramento. ¿Qué significa sacramento? Sacramento es algo mandado por el Señor como requisito para la salvación, ¿cierto? Ejemplo, requisito para sacar la cédula: registro civil y ser mayor de edad, ¿cierto? Requisito para ir al cielo: bautícese. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es un requisito. Entonces, alguien que lleva 10 años en la vida cristiana, 5 años en la vida cristiana y no se bautiza, su salvación está en entredicho. Ahora la pregunta: ¿una persona que no se bautiza podrá ser salva? Si la Biblia ahí dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿sí habrá oportunidad para alguien que no se bautice y sea salvo? Sí, pero son en ocasiones especiales, que no tuvo el tiempo para bautizarse. ¿Cuál es? Que no tuvo el tiempo. ¿Como quién? ¿Se acuerda el que estuvo al lado de nuestro Señor Jesucristo? Jesús, ¿qué le dijo al ladrón? El ladrón, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso, porque ese mismo día se iba a morir. ¿A qué hora lo iban a bajar? ¿Lo bautizaban y lo volvían a encaramar allá? No. ¿Sí? Son ocasiones especiales, como que un accidente de tránsito, una enfermedad muy grave y que no tuvo la oportunidad, algo así muy grave. Pero si creyó y lleva 1 mes, 2 meses, 5 meses, 1 año y no se bautiza, ¿por qué no se bautiza? O porque no cree, o porque no es obediente, o porque no se ha arrepentido tampoco. Tiene que haber una razón. ¿Sí? Entonces, el bautismo es de arrepentimiento. El bautismo es símbolo del nuevo nacimiento. En el libro de Romanos dice que nosotros somos sepultados. Nuestra antigua naturaleza, digamos, la pecaminosa, no se muere, pero se renuncia a ella, digámoslo así. Se renuncia a esa naturaleza pecaminosa. Se dice: no voy a pecar más. Declaro que soy hijo de Dios. Muero al mundo, nazco para Dios. Eso es el bautismo. Entonces, ahora viene la segunda pregunta: ¿por qué Jesús se bautizó si no había cometido pecado? No tenía que arrepentirse. Cuando viene Jesús, ¿qué le dijo Juan a Jesús? ¿Cómo vio Jesús a Juan? Perdón, ¿cómo vio Juan a Jesús? Juan el Bautista, ¿cómo lo vio? A ver, ¿alguno sabe? ¿Qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo vio? Como el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo.
era el Mesías que iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Lo vio como el santo, como el Hijo de Dios. Entonces, cuando lo ve, de una vez Juan el Bautista entiende y comprende automáticamente que él era el que del que había predicado. Aquí, mire lo que dice aquí este versículo. Dice acá el 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él sabía que él solamente era un mensajero, era una avanzada de nuestro Señor, era el que iba a abrir el camino a nuestro Señor. Cuando lo vio, ¿qué dijo? Es el Señor, es el Señor. ¿Sí ve? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Yo vengo para ser bautizado. ¿Y Juan qué le dijo? ¿Qué le dijo Juan a Jesús? No, antes yo necesito que tú me bautices a mí. La humildad de Juan. Juan siempre reconoció a Jesús como superior. Aún Juan dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Sí ve? Entonces vemos en Jesús, en Juan el Bautista menguando para que el Señor creciera. Y le dice: no, Señor, yo necesito ser bautizado. Y Jesús, ¿qué le dijo? No, es necesario hacer la obra, es necesario que usted me bautice. ¿Por qué? Porque Jesús iba a ser como iglesia, digámoslo así, como iglesia, iba a ser el primero en la resurrección, iba a ser la primicia de muchas cosas, era la primicia. Si Jesús no se bautiza, hubiera quedado un bautismo de Juan, un bautismo no tanto de hombres, pero sí como de Juan. Pero aquí Jesús lo institucionaliza con su propia vida. El que quiere ir al cielo, bautícese. ¿Dónde lo refrenda? Mateo 28:19. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, dice Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí ve? Entonces lo modela como persona y después lo demanda o lo enseña que lo haga. Por eso es que Jesús se bautiza, porque Él nos dio ejemplo en todo, absolutamente en todo. Entonces Él no se bautiza porque fuera pecador, Él se bautiza era para enseñarnos a nosotros, a usted y a mí, que necesitamos el bautismo. Ahora yo le hago una pregunta al que no se ha bautizado: ¿es usted más santo que Jesús y por eso no se bautiza? Claro, porque algunos se creen la última Coca-Cola del desierto. Yo no me bautizo porque no, la humildad es reconocer que es un pecador. La humildad es que necesita un bautismo. Sin bautismo no hay salvación. ¿Sí ve? Eso es un principio bíblico. Bueno, ese es el primer bautismo. Ese primer bautismo, ¿qué nos enseña? Obediencia, muerte del viejo hombre. En Jesús, ¿qué se vio también? Los cielos se abrieron. O sea, vemos cómo el cielo se abre a favor nuestro en el bautismo. Dice que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Y ¿sí ve? Bajó el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene también sobre los obedientes, sobre los que somos obedientes a Dios y a su palabra. Entonces la pregunta es: ¿usted quiere ser obediente? Bautícese. ¿Quiere ir al cielo? Bautícese. ¿Quiere que el Espíritu Santo venga sobre su vida? Bautícese. ¿Quiere que los cielos se abran? Bautícese. ¿Quiere que Dios le diga: este es mi Hijo amado, como le dijo a Jesús, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Bautícese. Ahora, los que no son bautizados, los animo a bautizarse. Los que se van a bautizar hoy, gloria a Dios, los vamos a acompañar en este precioso sacramento del bautismo. Segundo bautismo,
¿Qué dice el versículo 11? Leo el versículo, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. El segundo bautismo, ¿qué es? Bautizar en Espíritu Santo. En Espíritu Santo. Entonces, volvemos al mismo escenario. Venga. Entonces, ¿qué significa bautizar? Sumergir. Entonces, el primero se sumergió ¿en qué? En agua. El segundo va a ser sumergido ¿en qué? En el Espíritu Santo. Entonces, supongamos que el Espíritu Santo está por acá, ya creyó, ¿cierto? Pero necesita ser bautizado. Entonces, listo. 1, 2 y 3, vamos a bautizar. El Señor lo bautiza en el Espíritu Santo. Agáchese así. Bueno, pero el bautismo del Espíritu Santo, ¿quién bautiza? En el primero, ¿quién bautiza? En el agua, ¿quién bautiza? Un humano, un ministro de Dios. En este caso, Juan el Bautista, o un ministro de Dios. Pero en el segundo, ¿quién bautiza? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él coge y lo llena así del Espíritu Santo, lo sumerge. ¿Sí? Listo, gracias. ¿Dónde está eso? Jesús le dice Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué les dice? No se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Esa llenura es el bautismo en el Espíritu Santo. Luego lo vemos ya en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 dice la Escritura que vino un viento recio, el cual sopló sobre la casa. Dice que estaban 120 reunidos en el aposento alto. Iniciaron 500 y terminaron 120. El Señor les dijo: quédense hasta que sean bautizados en el Espíritu Santo, hasta que sean llenos. Algunos pensaron que era un culto de 1 hora o de 2 horas. Algunos pensaron que era una misa de media hora. Entonces se fueron. Otros pensaron que era un culto, se fueron. Otros pensaron que era un día de ayuno, se fueron y fueron. ¿Cuántos días duró? 10 días. 10 días. En esos 10 días, ¿cuántos desertaron? 380. ¿Cuántos perseveraron? 120. 120. Y sobre 120, dice Hechos capítulo 2, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El bautismo del Espíritu Santo tiene dos manifestaciones. Uno se llama glosolalia y otra se llama xenoglosia. Glosolalia es hablar un idioma terrenal, pero que usted no lo sabe. Dice en Hechos capítulo 2, ¿qué dice? El día de Pentecostés dice: habían partos, medos, elamitas del Ponto, de Capadocia, de Cirene, de Arabia, de Roma, bueno, si ustedes cogen esos lugares, era el mundo de la época: África, Europa, Asia. Y dice que sobre ellos vino el Espíritu Santo. Y dice la Escritura, todo esto está en Hechos, ahí usted lo lee en la casa, Hechos capítulo 2. Y dice: les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. O sea que esos 120 unos recibieron el bautismo en árabe y comenzaron a hablar árabe. Otros comenzaron a hablar latín, los de Roma, o sea, cada región comenzaron a hablar en otras lenguas.
Eso se llama glosolalia. Bautismo del Espíritu Santo para hablar otro idioma que no es su idioma. ¿Dónde está eso? Primera a los Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas, y luego dice y angélicas, son dos clases de lenguas, la humana y la angélica. Entonces la humana se llama, en este caso sería bautismo del Espíritu Santo, y la manifestación de esas lenguas se llama glosolalia. Ahora xenoglosia. Xenoglosia son las lenguas del Espíritu Santo, las lenguas del Espíritu. Eso está en la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, donde dice el don de lenguas, interpretación de lenguas. Ahí viene profecía, interpretación de lenguas para profecía, ¿cierto? Entonces ahí es donde se requieren unas lenguas angelicales, ¿cierto? Eso se llama xenoglosia. Diversos géneros de lenguas. Para eso viene el don del Espíritu Santo que se llama interpretación de lenguas. Entonces alguno se levanta, alguno empieza a hablar en lenguas y otro interpreta. ¿Sí ve? Hay lenguas para uno mismo y hay lenguas para que interprete, ¿cierto? Lenguas para uno, dice la Biblia que uno habla misterios, o sea, las lenguas, pero habla misterios, ¿sí? Si usted es bautizado en el Espíritu, si usted, más bien, la señal física de que usted es bautizado en el Espíritu Santo, o una de las señales de que usted es bautizado en el Espíritu Santo, es hablar en lenguas, xenoglosia o glosolalia. Pero no es que usted va y se matricula por allí a un curso a aprender inglés y ya soy bautizado. No, eso es aparte. Es que vino del Espíritu Santo un idioma que usted no lo sabe, pero tiene un propósito para hablarle a otro que sí lo sabe, pero usted le habla en ese idioma. Usted no sabe qué le está diciendo, pero le está dando un mensaje a esa persona. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Claro? Ese es el segundo bautismo. El segundo bautismo del Espíritu, ¿para qué es? Para recibir poder. En el griego aparece dunamis. Dunamis es la misma raíz etimológica de dinamita, o sea, es poder, explosión, o sea, fuerza. ¿Cuál era la diferencia entre el Pedro antes del Pentecostés, antes del bautismo del Espíritu Santo, y el mismo Pedro después del bautismo del Espíritu Santo? El primer Pedro le dio mucho temor, chucu dicen por allá en Bogotá, no sé por acá, le dio mucho miedo. Le dio miedo porque sabía que lo podían matar. Y negó a Jesús 3 veces por miedo. 3 veces por temor de ser arrestado y posiblemente de ser crucificado, de ser muerto. Y por eso negó a Jesús 3 veces. Pero ahora vemos al Pedro después del bautismo del Espíritu Santo. ¿Quién predicó el día de Pentecostés? Pedro. ¿Y Pedro de qué habló? Si ustedes miran Hechos capítulo 2, es una predicación cristocéntrica total. ¿Y a quién acusa de la muerte de Jesús? A los principales sacerdotes, o sea, a los asesinos de Jesús. Los acusa. O sea, fue contra ellos directo. Primero tuvo miedo contra ellos y ahora tiene fuerza y valor contra ellos. Fuerza. Pero ahora también tenía unción. ¿Cuál fue la unción? Primero, no convertía ni a una mosca. Una muchacha de servicio, dice ahí la Biblia, que le dijo a Pedro, le dice, tú eres uno de esos. Y una muchacha de servicio lo hizo quedar mal a Pedro y lo confrontó al punto que él juró que no conocía a Jesús.
Pero ahora está frente a una multitud de más de 3.000 personas. Una multitud. Y se levanta con un desafío y predica con tremenda vehemencia. Y se convirtieron 3.000 personas ese día. Poder, unción. Pero también cuando dice y me seréis testigos, cuando dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Testigo también tiene la raíz etimológica de mártir, y me seréis testigos al punto del martirio, quiere decir ese texto. O sea, no solamente testifico que Jesús vive, sino que estoy dispuesto a dar mi vida por ese testimonio. Estoy dispuesto a dar mi vida por ese testimonio. Dicen los historiadores que de los 11 apóstoles que quedaron, aparte de Judas que se ahorcó, de los 11, 10 murieron como mártires, y dentro de ellos Pedro. Dicen los historiadores que Pedro lo iban a crucificar. Él, antes de que lo crucificaran, él dijo: no soy digno de morir como murió mi maestro, crucifíqueme boca abajo. Y Pedro murió boca abajo, crucificado boca abajo, porque no era digno de morir como nuestro Señor. ¿Ven una diferencia en Pedro? ¿Dónde inició todo eso? En el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quiere usted ser fuerte frente al pecado, frente al mundo, frente a las tentaciones? Necesita el bautismo en el Espíritu Santo. Usted solo no puede. Usted solo no puede. Nosotros solos no podemos. Necesitamos al Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, por eso dice Jesús: vendrá otro consolador que estará con vosotros, el Espíritu Santo. Otro consolador, que es el Espíritu Santo. Necesitamos ese bautismo del Espíritu Santo. Hay cristianos, o más bien hay personas que dicen que son cristianos, pero son esclavos de un celular. Pasan horas chateando en redes sociales y ni siquiera sacan un tiempo para leer la Biblia. No sacan un tiempo para orar. ¿Dónde está ese cristianismo? O peor aún, haciendo cosas indebidas, mirando cosas indebidas, hablando cosas indebidas. ¿Eso es cristianismo? Eso no es cristianismo. Eso es un barniz del cristianismo. El cristianismo se nota por los hechos. Necesitamos bautismo en el Espíritu Santo para poder vencer. Tercer bautismo. Venga. Este paciente, o cambiamos de paciente. Cambiamos. Bueno, primero leo la Biblia y después se los ilustro. ¿Qué dice el versículo 11? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El tercer bautismo es ¿qué? Fuego. En fuego. ¿Dónde está el tercer bautismo de fuego? El fuego. Bueno, antes de ir al bautismo de fuego, ¿cómo es ese bautismo de fuego? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, los escucho. A ver, tan mucho pensamiento, pero a ver, el bautismo de fuego ¿sabe qué es? Bautizar es ¿qué? ¿Se acuerdan? Sumergir. Entonces, bautizar en fuego es bautizar en el lago de fuego que arde con azufre.
¡ah!, al infierno. Ese es el bautismo. Tercer bautismo es al infierno, al lago de fuego con azufre. Alguno mira, uy, pastor, ¿cómo así? ¿Cómo así? Bueno, venga, les explico. Bueno, no lo voy a, ya, ahí ya pasó ya listo. Pero mire lo que le voy a leer primero el contexto y luego los textos. Versículo 11 es el texto, ¿cierto? Cuando usted estudia hermenéutica, la hermenéutica, ¿qué dice? Que la definición lo da el contexto anterior, el contexto posterior, ¿de qué habla? Entonces, si yo necesito saber a qué se refiere esa palabra fuego, pues tengo que ir al contexto. Entonces leamos los dos versículos, el anterior y el posterior. Versículo 11, perdón, el 10 y el 12. Ahí nos da claridad. Versículo 11, perdón, versículo 10. Mateo 3:10 dice: y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 12, que es el contexto posterior. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Cuál es el fuego que nunca se apagará? El infierno. Cuando usted lee este capítulo 3 de San Mateo, ¿a quién le está hablando aquí? Juan el Bautista le está hablando a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a esta gente que decía, sacaban pecho y decían, mi padre es Abraham. Y Jesús después los confronta: si vuestro padre es Abraham, las obras de Abraham haríais. Vuestro padre se llama el diablo. Y ahí es donde se cumple este pasaje bíblico. En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto. Pero yo os declararé, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, el diablo y los demonios. Muchos cristianos se irán al infierno viniendo muchos domingos aquí a la iglesia, habiendo leído la Biblia, habiendo ofrendado y diezmado, habiendo cantado alabanzas, y se irán al infierno porque siempre mantuvieron una máscara. Una máscara. ¿Sabe qué significa literalmente la palabra hipócrita? Cuando Jesús le dice a los fariseos hipócrita, le dice actor. Actor se llama la palabra hipócrita. Ustedes son actores. Aquí en el templo son santos, pero en la casa son demonios. En la calle son demonios, haciendo cosas incorrectas. Son payasos, son actores. Esos actores, esos payasos que creen que por venir un domingo a la iglesia o por dar un diezmo, una ofrenda, ¿son salvos? No. O algunos peores todavía, le roban a Dios el diezmo, ganan tanto, pero dan la mitad o una cuarta parte, pensando que Dios no sabe matemática, pensando que Dios no ve, que Dios no sabe. ¿Sí ve? Hipócrita, payaso, actor. Para ellos es el lago de fuego. Para ellos es el tercer bautismo. Para ellos, todas esas personas que se ríen y se burlan en la calle, ja, 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 ese evangelio es para locos, para fanáticos, para no sé quién. Para ellos es el lago de fuego. Para ellos es. Entonces nosotros
tenemos que ser muy correctos en la vida cristiana. El que dice que es cristiano debe ser cristiano. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 20. Ahí en Apocalipsis capítulo 20 habla claritico el tercer bautismo, que es el bautismo de fuego. Apocalipsis 20:11. Ya cuando usted se ubica Apocalipsis 20:11, ya la tierra fue destruida. Ya Satanás fue echado al lago de fuego. Ya el anticristo y el falso profeta fueron echados al infierno. Ahora el turno es para. Ahora sí leamos Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, o sea, el trono del Señor, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en él. ¿Dónde fueron lanzados? En el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Tercer bautismo. La pregunta es, ¿qué bautismo quiere usted? ¿En agua o en fuego? Si quiere en agua, es un bautismo de arrepentimiento, un bautismo de obediencia. Y si no, tranquilo, espere el turno, que le llega el turno, que el mismo Jesús que bautiza en el Espíritu Santo de bendición, va a haber un bautismo de fuego, de condenación. Vamos a orar al Señor y démosle gloria a Dios por los que hoy se bautizan, los que hoy dijeron: sigo a Jesús, sigo a Jesús. Padre celestial, yo te doy gracias. Gracias te doy por esta palabra. Gracias, Señor, por estos 3 bautismos, Señor. Padres, queremos ser obedientes a tu palabra. Queremos bautizarnos, ser llenos del Espíritu Santo, que es el segundo bautismo. Y Señor, guárdanos de este bautismo del infierno, del bautismo de fuego. Guárdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces el pastor Jesús Giovanni nos va a orientar entonces cómo es la salida, bueno, ya él nos sigue aquí orientando.